Durante años pensé que era feliz, hasta que un día me di cuenta de que estaba viviendo la vida que otras personas eligieron por mí. Me dijeron cómo debía vestirme, cómo debía hablar, qué era lo que tenía que estudiar, incluso me dijeron cómo debía sentirme para encajar con los demás, y yo, como raro, obedecí. Pero hubo un día, un solo momento, que derrumbó todo eso, y hoy quiero contarte qué pasó, cómo puedes empezar a soltar esa versión falsa de ti mismo, porque tú también tal vez sientes lo mismo, esa incomodidad silenciosa, como si algo dentro de ti supiera que hay algo más, pero no sabes exactamente qué es. Yo viví años así, cumpliendo un guión que no escribí, diciendo sí cuando quería decir no, siendo quien esperaba que fuera, por miedo a decepcionar o a ser rechazado, hasta que un día, sin esperarlo, todo empezó a derrumbarse. Y aunque en ese momento sentí mucho miedo, fue una de las mejores cosas que me han podido pasar en la vida. Lo que colapsó realmente en mí no fue la vida perfecta que había construido, fue toda esa mentira que había construido alrededor de mi vida. Me cansé de complacer, de disfrazarme, y cuando llegó esa nueva información, esas nuevas preguntas, tuve dos opciones: seguir fingiendo o empezar de cero. Y como sabes, empecé de cero y no fue tan fácil porque perdí gente, cambié hábitos, hasta tuve que aprender a hablar de nuevo desde mi verdad. Pero por primera vez empecé a sentirme libre. Y esto es lo que yo te quiero contar ahorita. Cuando tú vives una vida en donde la mayoría de las personas vive solamente por lo que le dijeron, tú no estás siendo tú mismo. Y lo que me pasó ese día que colapsó todas esas cosas fue esa depresión que me hizo empezar a reflexionar y a cuestionarme todo lo que yo había vivido hasta ese momento. Yo tuve esa depresión fue porque tuve una lesión en mi hombro y yo ya no podía entrenar en el gimnasio, y mi cuerpo era una forma que yo utilizaba para decidir o definirme a mí mismo. Y cuando yo ya no podía entrenar en el gimnasio, básicamente esa identidad empezó a derrumbarse y yo no sabía quién era. Y todo eso me llevó a cuestionarme y empezar a preguntarme, sí, básicamente si lo que yo estaba viendo era lo que yo había decidido. Y la respuesta me hizo darme cuenta de que no era lo que yo había decidido. Y era muy miedoso porque casi toda mi vida hasta ese momento, que fueron a los 23 años, en este momento tengo 30 años, 31, ya se me olvida hasta qué año, cuántos años tengo. Lo más importante era como, sí, todo, hasta ese momento yo había vivido una vida que casi nadie quería cuestionar. La mayoría de las personas viven su vida así y nunca cuestionan nada. Pero yo en ese momento, a pesar de que tenía mucho miedo, decidí empezar a formar o construir mi vida desde cero. Lo primero que me ayudó, si eres alguien que me sigue en estos videos, fue la meditación, porque la meditación me hizo confrontar a mi propia mente. Y tu mente es como la fabricante de toda tu vida. Cuando tú empiezas a observar tus pensamientos, te das cuenta de que tu vida es algo que había sido inconsciente, iba en piloto automático. Y es ahí cuando tú empiezas a darte cuenta: Yo quiero cambiar mi mente, necesito cambiar mi forma de pensar, mi mentalidad". Pero eso fue lo que empezó a cambiar todo en mi vida, darme cuenta de cómo yo estaba pensando y empezar a cambiarlo un pensamiento a pensamiento. También la respiración consciente me sacó de ese piloto automático, porque si tú no sales del piloto automático, que es lo que dije en el video anterior, tú vas a estar como en un hechizo, por así decirlo. Vas a estar viviendo solamente de la mente y no vas a poder percibir lo que hay más allá de lo que tú crees que existe. Y eso te hace vivir una vida normal, que no hay nada malo con eso, pero cuando tú empiezas a cuestionarte si quieres realmente vivir una vida normal, hacer lo que todo el mundo hace, vivir, hablar, vestirte como todo el mundo lo está haciendo, tú no estás siendo fiel realmente a ti mismo. Y mira, yo no decidí esto. Yo no decidí tener un despertar espiritual, o yo no desperté por haber leído libros espirituales o haber tenido prácticas espirituales. Yo desperté porque el sufrimiento era algo que ya no podía soportar. Cuando tú dejas de dar como la importancia a tu fuerza o a tu voluntad, a pensar de que solamente tu voluntad es la que es capaz de causar
cambios en tu vida, cuando tú dejas de pensar eso, tú empiezas a ver que tu vida empieza a transformarse. Pero muchas personas llegamos a ese punto es debido a mucho sufrimiento, porque el ego no quiere soltar esa idea de que tiene el control. Todo se hace por mi culpa, todo depende de mí. Yo tengo que esforzarme para cambiar la vida, bla, bla, bla. Entonces tratas de ejercer tu voluntad individual en tratar de cambiar la vida, pero lo que muchas veces nos damos cuenta es de que no puedes cambiar realmente cuando tú estás apegado solamente al poder de tu fuerza de voluntad. Tu fuerza de voluntad solamente llega hasta un punto. Y es en ese punto en donde tú necesitas alguna ayuda o algún apoyo que va mucho más allá de tu mente humana. Pero ese apoyo muchas veces se obtiene cuando tú has tenido mucho sufrimiento y realmente entras en ese espacio en donde dices, está bien, me rindo, yo no sé qué hacer con mi vida. Si hay algo más grande que yo, Dios, los ángeles, el universo, por favor ayúdeme porque no tengo ni idea de cómo manejar mi vida. Eso fue lo que hice. Tuve, digamos que la humildad, pero gracias a que me cogieron y me estrujaron, porque no solamente fue esa lesión, fue una relación romántica que terminó, fue no saber qué hacer con mi vida porque ya había pasado por la segunda universidad y no sabía qué hacer. Básicamente era como ser un fracaso según la sociedad. No sabía qué era lo que tenía que hacer o estudiar, no tenía trabajo, no tenía novia, mi cuerpo era un desastre, mi salud era un desastre, mi cuerpo me dolía, todas estas cosas me llevaron a ese sufrimiento y fue ahí cuando dije, ups, no sé cómo manejar mi vida. Mi ego como que se fracturó lo suficiente para que esa fuerza divina, como quieras decirle Dios, pudiera entrar y darme algún tipo de guianza, una guía diferente a la que mi mente creía. Y fue ahí cuando empecé a verdaderamente sentirme libre. Porque lo que primero me dio esa guía fue, hey, necesitas tomar las riendas, por así decirlo, de tu mente. Tu mente ha estado en modo automático durante 23 años. Ahora tienes que tomar las riendas. Y él me dio las riendas, o ella, o eso. Porque no es él o ella, es todo. Pero hay gente que le gusta ver a Dios como, como una mujer o sí, una energía femenina, o como un él, una energía masculina, o como eso, ¿sí? Como algo que no tiene forma. Pero eso me ayudó a tomar las riendas de mi mente. Y la forma como, o sea, la herramienta para tomar las riendas de mi mente fue la respiración consciente. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Y yo empecé a darme cuenta de que sí, mi vida era un modelo de alguien más. Yo no había decidido nada. Yo había estudiado esto, era porque, ay, sí tengo miedo de que no sea alguien en la vida, entonces tengo que forzarme y obligarme a estudiar en la universidad, porque esto es lo que me va a hacer alguien en la vida. Pero yo me salí después de la segunda universidad de vida gracias a eso, a que ya estaba siguiendo mi propia voz y no la voz que me habían dicho que tenía que seguir. No, no quiere decir que todo ese proceso se eche en saco roto, porque gracias a todo ese proceso de manera inconsciente, en realidad no era tan inconsciente después de todo. La mano de Dios o la gracia de Dios siempre estuvo en ese proceso inconsciente, dándome las lecciones que yo necesitaba para poder despertar en ese momento a los 23 años. Entonces, fíjate, hazte la pregunta. Quizás estás considerando olvidar todo esto de la espiritualidad, esto no tiene sentido, voy a volver a hacer lo que me dijeron que tenía que hacer. Antes de hacer eso, pregúntate, ¿realmente quieres vivir la vida que alguien más quiere para ti o vivir tu vida en tus términos a pesar de que no sea una vida que la sociedad acepte o considere que es exitosa? Oh, no, no, tienes que tener este trabajo y tienes que después estudiar y tienes que viajar y subir las fotos en tus redes para que la gente vea que tú eres exitoso. Muchas veces la vida en tus términos no se va a ver como exitosa para la sociedad. Y la mente, porque muchas veces soltar la mente no es como de un día para otro. Esa identificación con la mente no es de un día, ni siquiera de un año para otro, de 10 años para otros. Hay alguna parte de ti en el fondo que todavía sigue aferrándose, todavía sigue aferrándose a ciertos estándares de éxito que la sociedad nos ha dicho. Y a pesar de que ya estás mucho más tranquilo en ti mismo y has encontrado de pronto paz interior,
tu mente todavía no te deja en paz porque no tiene lo que te han dicho que tienes que tener para ser exitoso. Entonces todavía no puedes estar en paz realmente, 100%. O sea, no es que vayas a estar en paz 100% en este mundo, porque la tierra es un mundo de contraste. No puedes solamente esperar las cosas buenas. Vas a tener luz y sombras, sombras y luz, sufrimiento y placer, felicidad y tristeza. Pero cuando tú empiezas a conectar más con esa parte de ti, que es verdaderamente tuya, no lo que alguien te dijo, esa parte de ti te va a empezar a guiar. Te va a empezar a guiar como sea que te guíe, porque para todos es completamente diferente. Nadie va a tener el mismo camino que otra persona. Podemos acompañarnos durante etapas, pero finalmente cada uno va a tomar su propio camino. Pensar que todo el mundo tiene que seguir el mismo camino es ilógico y es muy improbable. Pueden ser caminos muy parecidos, pero siempre hay algo diferente, porque cada persona tiene que aprender o recordar las lecciones que necesita para tener su propia evolución espiritual. O sea, incluso alguien que el ego considera dormido, esa persona también va en un viaje espiritual. Solamente que no lo reconoce, no se acuerda. Hay personas que sí lo sabemos. Y gracias a recordarlo podemos hacer que ese viaje sea mucho más rápido, por así decirlo. No perdemos tiempo en ciertas cosas o no nos aferramos a la piedra, como dice, no te encariñes con la piedra, que es estar ahí pegado al sufrimiento. Tu vida muchas veces va a cambiar cuando tú decides empezar a tomar el control y no dejar que alguien más tome el control por ti, porque eso es lo que va a empezar a pasar. Cuando tú dejas de seguir lo que te han dicho, tú empiezas a seguir tu propia intuición. Y eso es lo que empiezas a entender, que nadie va a venir a salvarte. Esta vida te pertenece. Nadie va a darte permiso para ser tú. Ese permiso tienes que dártelo tú mismo. Y sí, claramente esto da miedo porque salirse del molde significa que vas a tener que soltar seguridades, romper un montón de creencias, decepcionar expectativas de otras personas, pero también significa poder respirar, por fin, sentirte ligero y encontrar tu propia verdad, que es lo que muchas personas no quieren hacer. Este trabajo o este camino requiere que tú sueltes un montón de cosas que considerabas que iban a ser parte de tu vida durante toda tu vida, pero resulta que no. Tienes que aflojar ese agarre que tienes sobre ciertas inseguridades que realmente no eran seguridades, eran falsas seguridades, que tú pensabas que eran seguridades. Pero te aseguro de que si tú respondes el llamado de tu interior y empiezas a vivir tu vida de acuerdo a tu propia guía interior, tu vida se va a sentir mucho más completa y profunda, a pesar de que externamente no sea un éxito para la sociedad, se va a sentir mucho mejor que para las personas que llegan a tener el éxito en la sociedad. Mucho dinero, muchos viajes, un negocio, hijos, familia, no sé qué, una pareja perfecta, un cuerpo perfecto. Muchas de esas personas no sienten una verdadera sensación de plenitud porque se dieron cuenta de que no, a pesar de tener eso, no era la solución, no era la respuesta, hay algo que falta. Y es porque siguieron el molde de alguien más, pero tú que estás ahora dispuesta o dispuesto a seguir tu propio molde, quizás no durante unos meses o unos años, pero sí vas a empezar a sentir que tu vida se siente mucho más tranquila y feliz, te sientes satisfecho porque decidiste responder esa llamada de tu interior. A pesar de que hay mucho miedo, sí. Muchas veces las bendiciones están detrás de todo ese miedo que sentimos. Y es ahí cuando empiezas a sentirte verdaderamente libre. Y quién sabe, después de muchos días o meses o años quizás, tú empiezas a conectar tanto contigo que empiezas a darte cuenta de qué es lo que tienes que hacer, cómo puedes estar en servicio y cómo ese servicio puede retribuirte de manera financiera. Que es lo que la mente dice, no, pero es que si yo vivo de acuerdo a mi interior, ¿cómo hago para vivir? No es que tampoco significa que tú tengas que soltar el trabajo que tienes ahorita, pero muchas veces contestar esa llamada
te hace sentir que ya no resonas con el trabajo que tienes así te paguen 8 millones al mes. Y tú empiezas a balancear, a poner en esa balanza. ¿Qué vale más? ¿Esos 8 millones al mes o mi paz mental? No sé. Ah, pero es que 8 millones no sé qué. Y de pronto empiezas a considerar y valoras más tu paz mental. Y empiezas a conectar también con tus propias habilidades, con tus habilidades innatas, con tus talentos innatos. Y tu mente, tu intuición empieza a afilarse tanto que te puede mostrar cómo estas habilidades se pueden convertir en algo que te puede retribuir de manera financiera. Porque ya no se siente como un trabajo, es algo que disfrutas y ni siquiera empiezas a pensar en el dinero, ya no te importa tanto el dinero. Esa es la contradicción que siempre escuchamos. Cuando tú dejas de querer algo, ese algo viene, pero quizás requiere mucha purificación y soltar creencias viejas para que podamos finalmente soltarnos de eso que queremos tanto para que cuando ya estemos tan desapegados de eso sea un producto, un resultado natural en tu vida. Pero no te afanes. O sea, yo hago estos videos simplemente es para también poder canalizar mi energía. Y si alguno de ustedes, solamente uno, pudo resonar con esto, ya me doy por satisfecho. Esa ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es ahorita dar toda mi autenticidad y mi honestidad. A quién le vaya a llegar a este video ya, ya no es mi responsabilidad. Pero aún así, si fue así, déjame un comentario con cualquier otra pregunta porque esas preguntas también me hacen tener nuevas perspectivas frente a videos nuevos. Y antes de que te vayas, mira cómo estos dos videos pueden ayudarte a transformar tu vida. Espero tengas un día excelente y nos veremos en el próximo video.